Estudiantes, muy buenos días. El día de hoy vamos a desarrollar el texto administrativo. Este tema continúa en nuestras sesiones de aprendizaje correspondiente a la tipología textual, ¿no? Nosotros siempre en nuestros quehaceres tenemos que interactuar con alguna institución pública o privada para poder conseguir algo, ¿no? Entonces, vamos a ver en qué consiste este texto administrativo. Muy bien, primeramente vamos a dar a conocer una definición, ¿no?, de lo que es el texto administrativo. El texto administrativo es la comunicación escrita de carácter formal que se utiliza en la administración pública y privada con el fin de permitir el cumplimiento de derechos y deberes, ¿no? Entonces, esa comunicación escrita. ¿A qué se refiere con comunicación escrita de carácter formal? Todos los pedidos que nosotros hacemos ante una institución, todos los pedidos siempre van de manera escrita, ¿no?, en un documento, ¿ya? Por ejemplo, queremos solicitar un certificado de estudios, documento de vida, ¿no? Vas a la municipalidad a pedir una licencia, digamos, para construir tu casa, documento. Vas a la universidad para poder solicitar tus grados o tu título profesional, documento. ¿Listo? Entonces, por eso se dice que es de carácter formal. ¿Ya? Solamente presenta forma escrita, más no oral. ¿Ya? Ahora, cuando vamos a hablar de administración pública, está integrada la administración pública, va a estar integrada por las instituciones dependientes del Estado. Quiere decir que pertenecen al Estado o el Estado es quien las dirige, ¿no? Por ejemplo, ahí tenemos el Congreso, podemos tener los ministerios, gobiernos regionales, municipios, universidades, colegios, etcétera, ¿ya? ¿Listo? Y también existe la administración privada, ¿no?, que está conformada también por instituciones que no dependen del Estado, ¿no?, son autónomas. Como por ejemplo pueden ser las empresas, los bancos, los clubes deportivos, también hay universidades, también hay colegios, etcétera, ¿no? Entonces ya saben, ¿no? Existen dos tipos de administración: la administración pública y la administración privada, ¿ya? Pública depende del Estado, privada es independiente, ¿ya? Ahora, los documentos administrativos son aquellos que establecen la comunicación entre las instituciones y las personas ajenas a estas, ¿ya? Ejemplo, ¿no? Uno termina de estudiar en una universidad, pasa 1 o 2 años, ya no perteneces, pues, ¿no?, a la institución, pero siempre vas a tener un nexo, ¿no? Entonces, ¿cómo tú te puedes comunicar con la institución? Mediante los documentos, ¿no? Ahora también esta comunicación se da dentro de una estructura interna entre los funcionarios, ¿no? O sea, quiere decir los trabajadores, ¿eh?, de una institución para lograr los fines y objetivos, ¿no? ¿Listo? Y los documentos que se redactan dentro de la administración, ya sea pública o privada, se convierten en instrumentos públicos, ya que constituyen pruebas fehacientes con valor legal. Uno, para poder reclamar algo dentro de la administración pública o privada, necesita de los documentos. Los documentos son las pruebas, ¿no? Listo. Entonces aquí terminamos la definición de lo que es el texto administrativo y sus componentes. Muy bien, ahora vamos a ver los principios
que rigen la redacción de los textos administrativos. ¿Ya? El primer principio es la formalidad. ¿Ya? ¿Qué dice? Para redactar los documentos se aplican determinadas normas, esquemas o formatos. ¿Ya? Entonces, estos documentos tienen un formato, ¿no? Tienen algunas reglas a seguir para poder redactarlos. Estos son establecidos por las instituciones con el fin de uniformizar su uso, ¿no? Uniformizar su uso, ahorrar recursos y facilitar la atención, ¿no? Entonces uno no puede no puede redactar un documento de manera, vamos a decir, que a uno le convenga, ¿no? La conveniencia propia no se hace, sino que hay que seguir algunas reglas, algunas normas y establecer algunos formatos para poder redactar. Por ejemplo, aquí tenemos, ¿no? Después de cada documento siempre se acostumbra a sellar, ¿no? Ese es un aspecto formal que están dentro de la redacción de los textos administrativos. Veamos el segundo principio. Ya hemos visto el primer principio, formalidad. Ahora va a venir el principio de simplicidad, chicos. ¿Ya? Ahora vamos a decir que los textos administrativos en su redacción deben de ser simples, ¿no? Y breves, ¿ya? Deben utilizar un lenguaje sencillo y común, ¿ya? Evitándose el uso de términos científicos, siglas y abreviaturas de significación desconocida que dificultan la comprensión, ¿no? Entonces recuerden, cada texto tiene que ser simple, breve y los términos que vamos a utilizar deben ser sencillos y comunes, esto con el fin de que todos lo puedan entender con facilidad, ¿ya? No nos hay que complicar utilizando términos científicos, siglas desconocidas, abreviaturas, ¿no? Ya que esto puede llevar a no comprender de manera correcta el texto administrativo, ¿no? Hay que ser simple. Muy bien. Continuamos con el tercer principio, la racionalidad. ¿Qué es la racionalidad? No viene del uso de la razón. Ya la racionalidad se refiere a que en la redacción de los textos administrativos se debe de emplear la racionalización de los recursos, ¿no? ¿Ya? Esta racionalización consiste en eliminar toda exigencia o formalidad costosa. Eliminamos todo eso, ¿no? Entonces, parecido al anterior, ¿no? De simplicidad. Los documentos deben ser breves, directos, concretos, claros, precisos, ya que se complementa, ¿no? Con el principio de simplicidad. ¿Por qué? Porque si nosotros vamos a hacer los documentos breves, concretos, claros, nos van a permitir ahorrar muchas cosas, como por ejemplo tiempo, energía, materiales y otros recursos, ¿no? O sea, tenemos que aprender a racionalizar, ¿no? Esto, por ejemplo, podemos ahorrar tiempo, dinero, ¿no? Recursos, energía, ¿ya? Etc. Continuamos. El siguiente principio es la flexibilidad, ¿ya? ¿Qué nos quiere decir este principio de flexibilidad en la redacción de textos administrativos? Los textos administrativos, en su forma o en su elaboración, no deben de ser rígidos, ya que nadie redacta igual que otro, ¿no? Podemos tener un formato único, sí, pero la forma de redacción, mayormente en el texto o cuerpo, va a ser totalmente diferente, ¿no? Ahora, se debe de aceptar la variedad de redacción, diversidad de formatos, de estilos, de modelos, así como las particularidades de cada institución.
cada institución te pide un diferente formato, ¿no? Es por eso que todos los documentos no son rígidos, ¿no? Estos se adecúan de acuerdo al contexto donde se presentan, ¿no? Ahora, ¿por qué decimos que debe ser flexible? Porque lo importante de un documento es el mensaje o la información que se brinda, ¿no? Dejando en plano secundario su presentación formal. Quiere decir de que lo importante es el fondo y no la forma, ¿ya? ¿Listo? Si el mensaje es claro, concreto, el documento adquiere validez. Muy bien, continuamos con los principios. El último principio es la eficacia, ¿ya? Vamos a decir cuando un documento es eficaz. Es cuando este documento logra persuadir a la acción al receptor, ¿no? Digamos, usted presenta un oficio de invitación, la respuesta debe ser rápida, ¿no? Entonces, esta respuesta debe darse en el menor tiempo posible y con un costo mínimo, ¿no? O sea, vamos a decir que logramos nuestros objetivos, ¿no? En la actualidad, muchas instituciones, para lograr sus objetivos, innovan y dinamizan los procesos de trámite, ¿no? Por ejemplo, en esta pandemia, la presentación ya no es física o por mesa de partes, ¿no? Sino que ahora se hace por una mesa de partes virtual. Entonces también es necesario poder conocer un poco del manejo de la tecnología. Muy bien, hasta aquí los 5 principios y ahora vamos a pasar a las 3 actividades imprescindibles para dominar la redacción de los textos administrativos, ¿no? Existen actividades. La primera actividad es el hábito de lectura, ¿ya? Nosotros tenemos que leer, ¿no? Para poder redactar. Entonces, nosotros a través de este proceso, que es la lectura, adquirimos conocimientos, ¿no? Estos conocimientos nosotros los empleamos en nuestro bagaje idiomático, ¿no? Y cultural, ¿no? Todo lo que leemos pasa a formar parte de nuestra cultura, ¿no? Ahora, a través de la lectura nosotros vamos a mejorar la aplicación de las propiedades textuales, las cuales son cohesión y coherencia en la construcción de los párrafos, ¿no? ¿Listo? Primera actividad, hábito de lectura. Ahora vamos a ver la segunda actividad. La segunda actividad es la práctica de la redacción. Ahora, nosotros al empezar a redactar vamos a encontrar algunas dificultades, ¿no? Estas dificultades vamos a ir superándolas con el interés, iniciativa y esfuerzo, ¿no? Entonces, a través de la práctica nosotros nos vamos a familiarizar con la tipificación o con los tipos de documentos, ¿no? Ya que su complejidad varía, ¿no? La complejidad y dificultad varía. Por ejemplo, no es lo mismo hacer una solicitud, que es un documento simple, y comparamos, ¿no? Con una resolución. La resolución ya tiene un nivel de complejidad, perdón, ¿no? ¿Listo? La tercera actividad imprescindible es el deseo de superación, ¿no? Entonces, uno, al trabajar en una institución, ¿no? En la misma vida personal, debe de conocer a profundidad sus funciones, ¿eh? ¿No? Sus responsabilidades y derechos. Esto hará que el interés que uno tiene por mejorar sea de manera eficiente, ¿no? Si uno conoce a cabalidad sus responsabilidades, derechos y funciones,
Nuestro interés propio nos va a ayudar a mejorar. Y siempre vamos a ir corrigiendo nuestros errores. Muy bien. Ahora vamos a ver las partes de los documentos administrativos, ¿no? Estas partes, algunas son obligatorias y otras son opcionales, ya las podemos usar o no. El texto administrativo se divide en tres, ¿no? Se divide en el encabezamiento, en el cuerpo y en la parte final o el término, ¿ya? Muy bien. En la primera parte de los documentos administrativos es el encabezamiento, ¿no? Ya es la parte superior del documento y comprende las siguientes partes, ¿no? Acá, por ejemplo, tenemos un modelito de oficio. Todo esto que voy a encuadrar es el encabezamiento, ¿no? Todo esto. ¿Ya? Dentro de este encabezamiento tenemos al membrete, nombre del año, lugar y fecha, código, destinatario, asunto y referencia. ¿Listo? Muy bien. Vamos a ver cada uno de estas partes. Primera parte, el membrete, ¿no? Membrete. El membrete se ubica en la parte superior y es la inscripción que identifica a la institución, ¿no? Entidad o empresa que remite el documento, ¿no? Dentro del membrete va a haber emblemas, figuras, dibujos, direcciones, números telefónicos, correos electrónicos y sus redes sociales, ¿no? Vamos a ver aquí un ejemplito. Por ejemplo, este es un membrete de la municipalidad de Lambayeque, ¿no? Rumbo al Centenario. Aquí hay, por ejemplo, su página web, puede haber sus teléfonos, también está su Facebook, etcétera, etcétera. La información que te da va referida a la institución, ¿ya? Presenta, ¿no? Dibujos, imágenes, figuras, etcétera, ¿no? Siempre va en la parte superior. Ahora, este membrete, algunas instituciones ya lo tienen incluido en el encabezado, ¿no? Si usted maneja el programa de Word, existe el encabezado, ¿no? Algunas instituciones ya lo tienen ahí, ¿ya? Muy bien. Después del membrete, la siguiente parte del encabezamiento es el nombre del año, ¿no? Nombre del año. Listo. ¿Qué es el nombre del año? El nombre del año es la denominación que le da el gobierno al año calendario, ¿no? Denominación. Esto se da mediante un decreto supremo, ¿ya? Se utiliza este nombre del año en todo documento de carácter oficial que se difunde en las instituciones públicas y también en las privadas, ¿no? Ahora se ubica en la parte superior céntrica, se puede escribir con todo en mayúsculas, es una forma opcional, o simplemente con la combinación de mayúsculas y minúsculas. Y este nombre del año va escrito entre comillas, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos un ejemplo: Presidencia de la República, nombre oficial del año. Aquí está el nombre del año, ¿no? Año de la universalización de la salud. ¿Bien? Listo. Ahora continuamos con la tercera parte del encabezamiento, que es el lugar y fecha, ¿no? ¿Qué es el lugar y fecha? Esta parte del encabezamiento es la que indica dónde y cuándo se elabora el documento, ¿no? Dónde responde al lugar y cuándo la fecha, ¿no? Ahora comprende el nombre del lugar o localidad, el día, el mes y el año de su elaboración, ¿ya? Esto también va en la parte superior, ¿no? Por lo general va alineado al lado derecho, ¿ya? Ahora, algunas formas de elaboración admiten uso de guiones, barras oblicuas, otros. Esto es ya cuando vienen en formatos establecidos. Un ejemplito de lugar y fecha, ¿no? Digamos, 1, coma, la fecha va en números, ¿ya?
01 de septiembre de 2020. ¿Ya? No van a poner del, eso es un error, ¿ya? Siempre se pone de, ¿ya? Tanto en el mes como en el año. Muy bien, continuamos con las partes del encabezamiento y la siguiente parte es el código, ¿no? El código es una parte que se utiliza en algunos documentos y es lo que individualiza el documento e identifica a la institución. Generalmente aparece en los oficios, en los informes, en los memorandos, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Ya? La solicitud nos encarece de código, ¿no? Ahora, se codifican ¿para qué utilizamos el código? Por medidas de control, ¿ya? Control y seguridad. Para todas las copias que se hacen se archivan en orden cronológico de forma correlativa, ¿no? Dentro de un código vamos a encontrar lo siguiente, fíjense. Nombre completo del documento y la abreviatura de la palabra número. Eso está aquí. Digamos, oficio, número, ¿no? Ahí está. Ahora, también consta de la parte número correlativo asignado al documento. Número correlativo asignado al documento, aquí lo tenemos, 025, ¿ya? Ahora, otra parte que conforma el código es las dos últimas cifras del año calendario entre guiones. Acá está, fíjense, 0-20. Y ahora, después de eso vienen las siglas de la institución o empresa separadas con guiones o barras oblicuas. Aquí viene eso, Universidad Nacional del Altiplano, Puno, ¿no? Separada con barra oblicua. Entonces, todos estos elementos forman parte del código, ¿ya? Listo, ¿no? Por ejemplo, acá pone informe, número, ¿no? Nombre completo del documento. Aquí varía, ¿ya? Muy bien, vamos a continuar con el encabezamiento y después del código vamos a tener al destinatario, ¿no? Esta parte del destinatario es aquella que identifica a la persona, dependencia, institución o empresa a quien se remite el documento, ¿no? Identifica a quién estamos enviando, ¿no? Ahora, no todos los documentos tienen esta parte, ¿no? Por ejemplo, el acta, el contrato, la resolución, el certificado no van a tener destinatario. Un modelo de destinatario es este, ¿no? Digamos, ponemos el nombre completo en mayúsculas y la abreviatura del grado que tiene o del cargo que ocupa, ¿no? Perdón, es del grado académico, doctor Iván Rodríguez Lima, y abajo el cargo que ocupa, director de la Facultad de Medicina. ¿Ya? El nombre siempre en mayúsculas y el cargo puede ser de manera opcional, todo en mayúsculas o con mayúsculas y minúsculas. Muy bien, continuamos con las partes del encabezamiento. La última parte es la referencia, ¿no? La referencia es aquella parte que hace mención a los antecedentes del documento que se elabora, ¿ya? Ahora, esta referencia es una parte complementaria. Su uso no es necesario en todos los casos, ¿ya? La referencia solamente nosotros lo vamos a utilizar en documentos que contestan o reiteran documentos anteriores. Muy bien, veamos qué elementos forman la referencia. La palabra referencia completa o abreviada seguida de los dos puntos. Aquí tenemos esa parte, fíjense. ¿No? Y después de eso tiene que venir el código y fecha del documento antecedente, ¿no? Ya sabemos cómo se hace el código, ¿no? Abreviamos o escribimos de manera completa el nombre del documento, el número correlativo del documento, el año y la institución, ¿no? Por ejemplo, aquí ponemos oficio número 123 del año 2019, Gobierno Regional Puno, de fecha 19 de diciembre de 2019, ¿no?
Entonces, así nosotros redactamos una referencia en un documento, ¿no? Ya recuerden que esto solamente se utiliza cuando se contestan o se reiteran documentos anteriores. Muy bien, ahora vamos a ver el texto o el cuerpo, ¿no? El texto es la parte sustancial o principal de todo documento, ¿ya? Comprende el desarrollo ordenado del mensaje a transmitir, ¿no? Esta es la parte principal. Aquí nosotros vamos a redactar, ¿no?, lo que queremos dar a conocer, ¿no? Ahora, las características que debe de tener el texto, todo un texto, son la claridad, la integridad, la brevedad, la cortesía y la corrección. ¿Listo? Esas son las características del texto en un documento administrativo, ¿no? Acá, por ejemplo, hay un ejemplito del texto, ¿no? ¿Ya? Siempre tiene estas características. Muy bien. Ahora vamos a ver esas características, ¿no? La primera, hemos dicho que es claridad, ¿no? Esto nos quiere decir de que el documento debe ser de fácil comprensión, ¿no? Recuerden, utilizamos un lenguaje sencillo, común. El documento debe de ser breve. Esto con la finalidad de que las ideas lleguen al receptor con suma facilidad, ¿no? Segunda característica es la integridad, ¿no? El documento debe ser íntegro y esto se logra cuando el documento contiene y desarrolla todas las ideas referidas al tema, ¿ya? Entonces el documento debe carecer de dudas, ¿no?, de ambigüedades, ¿ya? Todo documento debe presentarse en forma completa y coherente, ¿ya?, para lograr una comunicación efectiva. Tercera característica, tenemos la brevedad. Ahora, el documento, como dijimos anteriormente, debe ser breve, ¿no? Entonces debe ser redactado sin palabras y frases innecesarias, ¿no? La característica es que debe ser preciso y directo, ¿no?, este documento. La cuarta característica es la cortesía. En la cortesía, el tono que se emplea debe ser respetuoso y cordial, ¿ya? Ojo, todos los documentos que se redactan deben de tener en cuenta la jerarquía del destinatario, ¿no? ¿A quién vamos a dirigirlo, ¿no? Pero en el cuerpo no debemos de llegar a la sumisión ni a la adulación, ¿listo? El tono siempre es respetuoso y cordial. Ahora, la quinta y última característica es la corrección, ¿no? Aquí el documento, en su redacción, no debe presentar errores ortográficos ni gramaticales, ¿no? Entonces debemos de tener cuidado en eso. Debemos evitar las cacofonías y abreviaturas desconocidas, ¿no?, así como los términos científicos, ¿ya? Y elementos que nos van a ayudar a mejorar nuestra redacción es el uso correcto de la acentuación. Aquí entra la tilde, signos de puntuación, recuerden, y los conectores, ¿no?, ya que estos nos ayudan a mejorar la comprensión del contenido que queremos decir. Muy bien. Y por último vamos a tener las partes finales o de término, ¿ya? La primera parte que tenemos al final es la antefirma, ¿no? ¿Qué es la antefirma? Es la frase de cortesía que se emplea cuando se ha concluido, perdón, la redacción del texto o el cuerpo del documento. Frase de cortesía, ¿no? Como dice su nombre, precede a la firma del responsable, antefirma, ¿no? Vamos a utilizar la palabra atentamente, ¿no?, seguida de coma. Esa es la antefirma, ¿no? Atentamente, coma, y seguidamente procedemos a firmar. Ojo, hay documentos que no llevan antefirma, ¿no?, como por ejemplo el acta, la solicitud, el certificado y el contrato, ¿no? Mayormente esto va, digamos, en un informe, ¿no? En un informe.
¿no? Hay ahora modelos de solicitud que sí incluyen, ¿no?, esta antefirma. ¿Bien? Veamos otra parte final, es la firma ya, ¿no? La firma es el rasgo o trazo peculiar que pertenece a cada a cada persona, ¿no? También se llama rúbrica, ¿ya? Entonces esto ponemos después de la antefirma, ¿no? Atentamente. Es un rasgo o trazo que nos identifica, ¿no? Otra parte es la posfirma, ¿no? La posfirma es la parte que identifica al responsable del documento, ¿no? Dentro de la posfirma vamos a encontrar la profesión o grado académico en forma abreviada, ¿no? Por ejemplo, acá está TC, ¿no? Nombres y apellidos en mayúscula, Alex Humberto, y el cargo que desempeñe con letra inicial mayúscula, gerente del proyecto, ¿no? Ahora todo eso se ubica en el sello, ¿ya? Seguidamente tenemos los anexos, ¿no? El anexo es una parte opcional que se emplea únicamente cuando hay necesidad de acompañar al documento con otros, ¿no? Anexos, ¿ya? ¿Con qué podemos acompañar un documento, ¿no? Con los recibos, facturas, planos, fotografías, videos, etc. Nosotros acompañamos esto para sustentar lo que estamos diciendo en el cuerpo, ¿no? A ver cómo se hace un anexo de la siguiente manera, ¿no? Se pone anexo o anexos, con mayúsculas, o también puede ser con inicial mayúscula, seguida de los dos puntos. Aquí tenemos eso. ¿Ya? Y seguidamente en guiones o en forma enumerada procedemos a nombrar cada uno de los anexos, ¿no? Como por ejemplo copia de DNI, recibo de pago por derechos de admisión. Muy bien, la otra parte que tenemos es aquella que dice con copia, ¿no? Esta parte es la que identifica a las autoridades y los servidores a quienes se envían copias del documento que se redacta. ¿Bien? Muy bien, vamos a ver cómo se hace uno con copia, ¿no? Los elementos que forman esta parte, que va en la parte inferior, es la abreviatura de la frase con copia. Aquí tenemos C.C con minúsculas, punto, ¿no? Con copia. Y después ponemos la relación de autoridades o dependencias a quienes se remite la copia, ¿no? Como por ejemplo acá tenemos a quienes estamos remitiendo a dirección, subdirección y archivo. ¿Bien? ¿Listo? Y la última parte del documento, de los documentos administrativos, viene a ser el pie de página, ¿ya? Esta es la parte que identifica a los responsables de la elaboración del documento, ¿no? Comprende las iniciales de los nombres y apellidos de la persona que se menciona en la posfirma. Ojo, o sea, ¿no? ¿Quién firma el documento? Y eso va en mayúsculas. Y de aquella que se encargó del tipeado o mecanografiado, ¿no? En minúsculas. Vamos a ver un ejemplo, ¿no? Vamos a ver un ejemplo. Digamos, si el director de un colegio se llama José Pérez Salcedo, hemos dicho que eso va en mayúsculas, ¿no? Ya que él firma el documento. Entonces ponemos JPS, ponemos una barra y después aquella persona que se ha encargado del tipeado, ¿no? En este caso va a ser la secretaria Jimena Sánchez Lima, JSL, lo ponemos en minúsculas. ¿Bien? Muy bien, chicos. Con esto concluimos con esto del texto administrativo. Nos vemos en la siguiente clase.